cabina, porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy contentos de que estés aquí junto a nosotros el día de hoy. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo ahí en el chat de Facebook y de YouTube. Y si estás aquí por primera vez, eres bienvenido. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, queremos conocer más de ti. También te invitamos a que revises nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y ahora sí, quita toda distracción porque hoy vamos a cantarle a Jesús. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios en ese día, porque ha demostrado que su amor nunca se rinde. Un nuevo inicio nos ofrece. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente. Constante amor, constante amor. En tus brazos, Dios, me llevarás, llevarás con tu eterno amor. Me cubrirás, cubrirás. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Vamos a elevar nuestras voces y decir: tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. En tus brazos, Dios, me llevarás, llevarás con tu eterno amor. Me cubrirás, cubrirás. Tenemos más de 1000 motivos para celebrar. El Señor ha demostrado su fidelidad cada día, así que eleva tu voz y dile: tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. Tu amor jamás se rinde, Señor, y por eso te exaltamos en este día. Porque nos has dado libertad, has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar.
Yo sé que en muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba. Tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue conmigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Cuando creí en las promesas de este mundo, yo caminé como un errante vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque puedo estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte quiero amarte. Qué hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios, el recordar cuánto Él nos ama y cuánto está dispuesto siempre a dar por nosotros. Él dio a su único Hijo Jesucristo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Aquí en COR tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque generosidad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Quiero invitarte a leer conmigo lo que dice la palabra de Dios acerca del dar. En Lucas 6:38, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Qué hermoso es dar. Y sabes, aquí en COR tenemos 3 formas para dar: a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas y nuestras contribuciones. Permíteme orar por cada una de ellas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, dispuesto a darnos todo de ti. El día de hoy nosotros queremos darte en gratitud. Gracias por tu amor, Señor. Y traemos estos diezmos, estas ofrendas, estas contribuciones delante de ti, Señor. Te pido que las multipliques, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y gracias porque el que es fiel en lo poco, tú lo pondrás en lo mucho, Señor. Así que bendecimos cada vida en Cristo Jesús. Amén.
Hola, queridos amigos, querida familia, qué gusto que nos volvamos a ver una semana más aquí en Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Muy emocionados de continuar con nuestra serie Otra Iglesia es Posible. Pero antes de continuar con esta serie, con el tema del día de hoy, quiero pedirte por favor que tomemos 10 segundos para que puedas compartir el link, para que puedas etiquetar a una persona, en especial aquellos amigos, compañeros o familiares que quizás tuvieron una mala experiencia en alguna iglesia cristiana. Quiero animarte que juntos podamos compartir este mensaje de fe, de esperanza y de amor, pero por sobre todo para conocer realmente el corazón de Dios para y por su iglesia. Así que vamos, dale etiqueta o comparte. ¿Te imaginas cuántas personas podemos llegar y bendecir al hacer este simple acto de compartir, de etiquetar? Bueno, quiero agradecer a todos quienes lo hicieron. Y quiero contarles que el tema del día de hoy, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? El tema del día de hoy es ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Y para entrar en este tema, quiero que sepas que si tú te metes con mi hijo, te estás metiendo conmigo. Asimismo, quiero que sepas que si tú haces algo bueno por mi hijo, estás ganando estima, te estás ganando mi cariño. Todos los que son padres que podemos coincidir en esto, ¿verdad? Cualquier persona que toque a uno de nuestros hijos es prácticamente como que lo está haciendo con cada uno de nosotros. Asimismo, cualquier persona que haga algo bueno por nuestros hijos, lo está haciendo también por nosotros. Y en este contexto quiero contarte una historia. Después de que Bruno nació, a la semana aproximadamente teníamos que llevarle a hacer un examen, el famoso examen del talón. Para los que no saben, quizás porque no son padres, yo me enteré una vez que fui papá. Para no hacerte larga la historia, lo llevé al centro de salud donde nos indicaron para que le tomen esta muestra de sangre. Yo no sabía de qué se trataba este examen. Sé que es muy bueno para los niños recién nacidos. Sé que es un examen que ayuda a prevenir muchas enfermedades ahí muy puntuales. Pero el punto es el siguiente. Una vez que entré con Bruno, puesto que mi esposa, si bien ya caminaba todo, el consultorio había que subir gradas, entonces yo le dije, mi amor, tranquila, yo lo llevo. Entramos ahí al consultorio, la doctora pues anotó, revisó, pidió documentos, muy bien, vamos a hacerle la prueba. Sacó una aguja, claro, una pequeñita, ¿no? Pero para un padre que alguien va a tocar a su hijo, eso se hace muy grande, se magnifica. Bueno, el punto es el siguiente. La doctora, pues, los papás que saben, tomó el talón de mi hijo, no recuerdo si era el pie izquierdo o derecho, y procedió a picarle para sacar ahí unas gotitas de sangre. Y lo más tremendo del asunto es que no le salía sangre a Bruno, entonces tuvo que picarle otra vez y otra vez hasta que por fin obtuvo las gotas de sangre. Y olvídate, Bruno lloraba, gritaba desesperadamente. Tú no tienes idea del dolor que eso me causó a mí, la rabia, la frustración. En ese instante esa doctora era mi enemiga mortal, te lo puedo prometer. En ese instante yo sentí que me estaba agrediendo a mí a través de mi hijo. Y pues bueno, terminamos la consulta, le agradecí así entre dientes, porque en realidad lo que menos quería era agradecerle, porque sentía y podía ver que sí, efectivamente es un examen bueno. Ok, no me saquen de contexto, pero ese momento, esa sensación, las emociones encontradas en mi corazón, era que esta persona era mala y que iba a orar para que le vaya mal y que, Señor, o te la llevas o te la mando. No, estoy exagerando. Pero el punto es este, que quiero graficar, que si alguien se mete con nuestros hijos, se está metiendo con nosotros. Que si alguien hace algo bueno por nuestros hijos, también lo está haciendo por nosotros. Ahora, quiero que pienses que esta dinámica también se aplica a Dios. ¿Te imaginas? O sea, en otras palabras, no serviría de nada que tú me des dinero cada semana.
No serviría de nada que tú me cantes canciones. No serviría de nada que tú me digas cuánto me amas si lastimas a mi hijo, si te metes con mis hijos. Esta dinámica también aplica para Dios, porque no sirve de nada que quizás tú y yo nos conectemos en línea o presencial, demos nuestro dinero, demos de nuestro tiempo, nos congreguemos si estamos teniendo problemas con nuestro prójimo. Y es sobre este tema que quiero hablarte, porque a lo largo de la historia, la religión nos hizo pensar que tú y yo podemos estar bien con Dios, pero mal con nuestro prójimo. Que tú y yo podemos ir al templo, hacer oración, dejar una ofrenda, servir, pedir perdón, arrepentirnos y seguir guardando rencor en contra de un familiar, en contra de tu esposo, tu esposa o tu ex esposo, tu ex pareja que te hizo tanto daño. Y pensamos en esa dinámica muchas veces, y eso es tan doloroso, porque lo único que hace es que el ser humano termine lastimando a las personas que están a su alrededor. Terminen justificando muchas veces su comportamiento, centrados en ellos mismos. Y eso es peligroso. Por eso, en este tema, quiero hablarte de estos modelos, si cabe el término modelos que la Escritura presenta. Y uno de ellos es el modelo del templo. Quiero hablarte del modelo del templo, porque en la época de Jesús, el templo era un lugar sagrado. El templo era un lugar que solo estaba habilitado para que las personas conozcan y se acerquen al Señor. En el modelo del templo, o por qué nace este modelo del templo, y esto nos retorna a la época de Moisés, cuando el Señor le da unas instrucciones a Moisés de hacer un tabernáculo, una especie de carpa, donde el Señor, su presencia, iba a habitar en ese lugar para estar cerca de su pueblo. Pasaron los años y llegamos al rey David, y un día el rey David se le ocurre y se pone a pensar y dice, wow, yo tengo palacios, tengo una linda casa, y el Señor está afuera en una carpa, y se le ocurre la grandiosa idea de edificar un templo. Bueno, él no lo pudo terminar, lo terminó su hijo Salomón, un templo glorioso, ostentoso, donde la presencia de Dios llenó ese lugar. Pero el Señor les dio una advertencia, les dijo, miren muchachos, si ustedes creen que esas 4 paredes me pueden contener, están muy equivocados. Y el momento en el que ustedes se vayan en contra del primer pacto, del primer testamento, del Antiguo Testamento, que en ese entonces no era antiguo, el momento que ustedes se vayan en contra de esas reglas, ¿saben qué? Yo busco en Airbnb otro lugar y me voy a mudar. Y efectivamente pasó lo que les estoy diciendo. La nación de Israel desvió su corazón del Señor y pues ahí hay mucha historia, pero estoy tratando de resumir para que entiendas de dónde nace el modelo del templo. Luego las personas se encariñaron tanto con el templo que decidieron edificar otro templo. Y toda la religión, la liturgia, giraba alrededor del templo en la época de Jesús. Y el modelo del templo está caracterizado porque hay un lugar santo, sagrado, hay una persona santa, sagrada, un sacerdote, hay un libro sagrado, santo, ¿verdad? Que gira en torno a esta dinámica del modelo del templo. Por lo general, en el modelo del templo siempre es un hombre el que lleva el liderazgo, el que enseña las escrituras. También el modelo del templo tiene seguidores sinceros y también supersticiosos en muchas ocasiones. Quizás no tienen mucho la culpa. Pero si tú te pones a pensar esta dinámica del modelo del templo, es algo similar a lo que las grandes religiones del mundo aplican. Un lugar sagrado, escritos sagrados, una persona sagrada que no hay cómo debatir quizás los argumentos. Siempre es un hombre y tiene seguidores. Y en la época de Jesús, cuando Jesús entra en escena y pone punto final a ese pacto, al antiguo testamento, para dar inicio a un nuevo testamento, para dar inicio a un nuevo pacto, para dar inicio a un nuevo protocolo de vivir y experimentar a Dios,
hubieron riñas, hubieron ahí peleas, hubieron circunstancias, porque claro, imagínate, estas personas, los judíos de aquel entonces, solo conocían el modelo del templo para acercarse a Dios. Y cuando Jesús entra en escena y trae un modelo diferente, donde les dice, señores, para estar bien con Dios, hay que estar bien con el prójimo. Es más, no sé si tú te recuerdas, en una ocasión le preguntan a Jesús y le dicen, bueno, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿O cuáles son los mandamientos para estar bien con Dios? Como que queriendo sorprenderle a Jesús. Y en Mateo capítulo 22, versos 36 en adelante, Jesús dice lo siguiente. Maestro, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? La ley de Moisés, si usted no sabía, no son solo 10 mandamientos, los 10 principales. Hay más de 600 mandamientos. Entonces es lógico que alguien diga como que Jesús, mira, se me está complicando cumplir los 600 mandamientos, ayúdame, ¿cuál es el más importante como para pegarle a ese? ¿Verdad? Como en un examen. Cuando te decía el profesor, estas preguntas valen 2 puntos, pero esta vale 5 puntos. Entonces tú decías, no, pues voy a desarrollar primero la que vale 5 puntos, con eso aseguro la nota. Algo similar pasa aquí. Entonces, verso 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, verso 39, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. ¿Qué capacidad que tuvo Jesús para resumir todo el antiguo pacto? ¿Te imaginas? Todo el Antiguo Testamento se resume en estos 2 mandamientos. Si tú eres de los que no les gusta la lectura, pues aquí tienes la clave para decir que, ok, conoces el resumen del Antiguo Testamento. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Y muchas personas en la época de Jesús no podían creer que era algo así de sencillo. Decían, no, ¿cómo que se trata de amar, Jesús? ¿Cómo que? No, yo quiero sentirme mal. Yo quiero hacer penitencia, yo quiero pagar ahí las consecuencias. Yo quiero ir al templo, yo quiero peregrinar hacia el templo, yo quiero ir a estar bien con Dios en el templo. Y Jesús le dice, hey, todo el resumen es amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Así de sencillo es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús desprendió una nueva ética, nuevos valores. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Así debes tratar a los demás. Ese es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. Y en ese entonces tener enemigos era literalmente tener enemigos para perder la vida. Hoy día quizás tú sientes que tienes enemigos. Quizás tu enemigo es tu pareja o la persona que se divorció, te dejó, te abandonó, te puso un juicio de alimentos. Y tú sientes, no, ese es mi enemigo. Quiere solo mi dinero, no me deja ver a los niños. Hey, si tú eres un seguidor de Cristo, estás llamado a bendecir, a orar, a perdonar por nuestros enemigos, por los enemigos. Trata a otros como quieres ser tratado. Ese es el modelo de Jesús. Si bien parece sencillo, es muy demandante, es muy profundo. En estas frases que dijo Jesús, ama a Dios y ama a tu prójimo, parece sencillo, pero es muy profundo el mensaje que se encuentra allí. El modelo de Jesús trajo un nuevo movimiento, que su principal característica era el amor al prójimo, y estoy hablando de su iglesia. La iglesia de Jesucristo nace con este fundamento de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, el modelo de Jesús trae un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, una nueva ética.
si bien son más sencillas, son más prácticas, también son más exigentes, son más profundas de lo que la ley de Moisés era con sus más de 600 mandamientos. Hubo un momento donde una mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó la multitud y él se sentó a enseñarles. Verso 3. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Le dijeron, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Verso 5. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Y es aquí donde Jesús empieza a introducir este nuevo modelo. Ya no el modelo del templo, que se basaba en la ley de Moisés, sino en este nuevo modelo, que ya no se basa en la ley de Moisés, que ya no se basa en el antiguo pacto, sino que se basa en el nuevo pacto, que es en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Verso 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que le pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando unos a otros, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. O sea, en otras palabras, lo que Jesús decía, hey, mira, estas personas creen que tienen el derecho de juzgarte porque van al templo, porque saben las escrituras, porque hacen bien las cosas, porque creen que tienen el derecho de ser una policía espiritual para decirle a los demás que están haciendo mal. Pero Jesús le dice, en mi modelo, ni yo te condeno. Así que vete y no peques más. En otra ocasión los discípulos querían saber quién era el mayor, quién era el más importante en el modelo de Jesús. Porque el modelo del templo tenía estas jerarquías. Tenía todas estas jerarquías donde, claro, el que estaba más arriba, entre comillas, era el que estaba más cerca de Dios y por ende era el más importante. Entonces, claro, los discípulos estaban cerca de Jesús, pero entre ellos había esta curiosidad de saber quién era el más importante en el modelo de Jesús. Y esto lo vemos reflejado en Juan capítulo 13, versos 12 en adelante. Cuando Jesús, te cuento el contexto, cuando Jesús percibe esto, y esto es unas semanas antes, ya unos momentos antes de morir, él hace un acto poderoso para mostrar quién es el más importante en el modelo de Jesús. Acompáñame. Después, verso 12, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y les preguntó. ¿Ya te imaginas? Ellos querían saber cuál es el más importante en el modelo de Jesús, en el reino de Jesús. Jesús decide tomar la toalla, tomar un poco de agua y empezar a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, en aquel entonces, los caminos por donde la gente transitaba no eran pavimentados, no habían alcantarillas, eran caminos de tierra, de piedra, ¿verdad? Donde por lo general también transitaban el ganado y tú, si has estado en el campo o si has visto por donde transitan los animalitos, van dejando sus gracias y era a veces inevitable que alguien pise, se ensucie, se manche y piensa en esto. En aquel entonces no habían zapatos cerrados, así que probablemente entre los dedos de los discípulos de Jesús había un poquito de excremento de animales, así todo bien hediondo. Y Jesús decide lavar sus pies. Y luego en el verso 12, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y les preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Verso 14. Y dado que yo, su maestro
su Señor y Maestro les dé lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. El modelo de Jesús gira en torno al ejemplo que Jesús nos dio. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. 16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. En el modelo de Jesús, el que quiere ser el mayor es el que más sirve, el que más ama a su prójimo. Con eso les quedó claro a los discípulos para ver quién quería ser el mayor. Asimismo, en el capítulo 13, verso 35, el Señor nos deja el distintivo para saber que somos sus discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, dijo el Señor Jesús. No dijo el conocimiento, la teología, que te sepas toda la Biblia, que hagas bien las cosas. No. Y ojo, no tengo nada en contra de estas cosas. Está bien conocer las Escrituras, está bien memorizar la Biblia, pero el distintivo que nos identifica como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesucristo, es el amor que nos tenemos los unos por los otros. La gente va a saber que son mis discípulos, no porque se saben toda la Biblia, no porque se saben todas las canciones, los himnos, los coritos, o si tienen la teología correcta, o si cumplen los mandamientos. No, es más fácil, dijo Jesús. Es más fácil. Y todo se trata del amor que se tienen los unos a los otros. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, verso 6, más adelante, explicando esta verdad. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, la fe que obra por el amor, la fe que se expresa por medio del amor. Cuando Pablo habla de que ya no sirve de nada la circuncisión, está dejando atrás todos esos ritos, estaba poniendo también punto final a aquellas costumbres que giraban alrededor del templo para enfocarnos en el amor que Jesús nos vino a dar, que nos vino a mostrar. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, dijo Pablo. Y todos decían, hey, pero eso es muy fácil. Es increíblemente profundo. Es muy fácil dejar las tradiciones, pero amar los unos a los otros, eso es profundo. Eso es demandante, porque seamos honestos. Hay personas que son fáciles de amar. Hay prójimos que son fáciles de amar. Pero hay otros prójimos que sí cuesta amarles. Quizás tú eres uno de ellos, ¿verdad? La marca más profunda de los seguidores de Jesús en aquel entonces era el amor que se tenían los unos a los otros. Y Lucas relata algo interesante en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 44 en adelante. Dice, esto ya es después de la resurrección de Cristo, esta es la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, para la comunión, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Verso 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué es lo que el amor demanda de mí en el modelo de Jesús? En aquel entonces, las personas que tenían llegaban incluso a vender sus bienes para ayudar a los que estaban en necesidad, por amor de aquel que nos amó, siguiendo el modelo de Jesús.
En ese nivel se mostraba el amor de los unos por los otros. ¿Usted estaría dispuesto a vender sus bienes para ayudar a los más necesitados? El modelo de Jesús es mucho más demandante. El amor tal como Jesús nos mostró va a parecer muy simple y sencillo, pero va a ser demandante, porque es más fácil ir al templo, confesar los pecados, levantar las manos, dar dinero, que ir donde el prójimo, que ir donde papá, donde mamá, donde los hermanos, donde el jefe, donde el amigo, y arreglar las cosas. Vamos a pasar vergüenza, sí. Fallamos, fracasamos, no cumplimos la palabra, quedamos en algo, engañamos, mentimos. Pero el modelo de Jesús demanda que amemos, que arreglemos las cosas, que perdonemos, que soltemos. Vamos a ver una comparación final entre el modelo del templo y el modelo de Jesús. En el modelo del templo se dijo: no mentirás, porque así dice el Señor, porque si tú mientes, Dios te castiga. ¿Cuántos alguna vez les dijeron eso? Pues estaba fundamentado en el modelo del templo. En el modelo de Jesús no hay que mentir, porque al mentir le haces daño a tu prójimo, y eso no es amor. En el modelo del templo se enseñaba que no levantes falso testimonio, que no chismees, que no critiques, que no calumnies, que no señales, porque así dice el texto sagrado, porque si no, Dios te castiga. En el modelo de Jesús, no levantar falso testimonio, no chismear, porque amas a tu prójimo y no te crees superior a él. En el modelo del templo se enseñaba: no cometerás adulterio, porque si no te va a ir mal y te va a llegar una enfermedad. En el modelo de Jesús, no cometes adulterio para no dañar a la persona que prometiste amar y cuidar. En el modelo de Jesús, el adulterio no es un acto físico. En el modelo de Jesús, el adulterio, la fornicación empieza por la mente. Si bien en el modelo de Jesús hay menos mandamientos, que son prácticos, que son sencillos, demandan más de nosotros. ¿Cómo vamos a ser conocidos? Te pregunto. ¿Por el amor? ¿Por el conocimiento? ¿Por lo que sabemos? ¿O por cómo amamos los unos a los otros? ¿Qué me pide el amor que haga con la persona que me hizo tanto daño? ¿Qué me pide el amor que haga con la persona que me defraudó, que me abandonó? ¿Qué es lo que requiere el amor con aquellos que piensan de forma diferente a como yo pienso, que se visten de manera diferente, que hablan de manera diferente? ¿Qué es lo que me demanda el amor frente a ellos, frente a esas personas? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Con quién debo tener una conversación esta semana? ¿A quién debo perdonar esta semana? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño? Al final del día, el modelo de Jesús se resume con el nuevo mandamiento que Él dejó. Amarás a tu prójimo, ya no como a ti mismo, sino como yo te he amado y lo sigo haciendo. Querida iglesia, vamos a orar. Y esto es lo que nos esforzamos por hacer en COR. Sí, otra iglesia sí es posible, centrada en el modelo de Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, por ese amor que el Señor nos ha mostrado.
en especial para los de afuera, para aquellos que no conocen del Señor. Oremos. Padre, gracias. Señor, gracias que tú estás más interesado en nuestras relaciones horizontales que en nuestra relación vertical, Señor. Muchísimas gracias por mostrarnos un amor que no es de este mundo. Y a través de ese amor, Señor, podemos perdonar, podemos servir, podemos dar la milla extra, Señor. Podemos encontrar el gozo, la dicha, Señor, de ser tus hijos y mostrar y amarnos los unos a los otros. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas personas con quienes debemos conversar esta semana, aquellos con quienes debemos arreglar cuentas, aquellos con quienes debemos pedir perdón una vez más y buscar la manera de solucionar los pleitos y conflictos. Pon en nuestro corazón, Señor, la gracia para bendecir a aquellos que nos han lastimado y nos han hecho daño, para perdonarles y servirles en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres ser parte de esta comunidad, si quieres ser parte de esta casa, escríbenos. Está apareciendo aquí el número de WhatsApp. Queremos conocerte y caminar junto a ti. Bendiciones. Chau, chau. Qué increíble tiempo juntos, hemos cantado, hemos aprendido más del amor de Dios, de sus planes de bien para nuestras vidas. Y pues queremos que sepas que no estás solo, que queremos caminar esta vida junto a ti. Y es por eso que quería decirte que tenemos 2 reuniones semanales a través de Zoom. La primera son los miércoles de oración y adoración a las 6:30 de la mañana. Ahí tempranito le cantamos a Jesús, oramos los unos por los otros, nos alentamos y recargamos baterías para toda la semana. También los jueves de conexión a las 8 de la noche, un tiempo en que aprendemos más sobre la palabra, sobre el amor de Jesús, nos reímos, cantamos también, así que no te puedes perder estas 2 reuniones. Los links los puedes encontrar en nuestras redes sociales. Y pues escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Si estuviste aquí por primera vez, queremos conocerte, caminar esta vida junto a ti. Así que te esperamos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.